soquetes. Bienvenidos a un nuevo video, soy el Funebrero González, como siempre, hablando de cine de terror. Y hoy voy a hablar de algo que no suelo hablar muy seguido, que es el cine de terror francés, del el cual, aclaro, no soy muy fanático realmente, pero sí me parece que hay algunas películas que me parecen interesantes. Hay un detalle que me parece que siempre hay que aclarar. Siempre cuando se habla de cine de terror francés, siempre se habla de los últimos 20 años, desde la aparición del cine extremista francés, el cine gore, que apareció a principios del 2001 con Alta Tensión, como primer película, y después muchas otras. Pero lo cierto es que siempre hubo cine de terror en Francia. Lo que pasa es que nunca tuvo mucho éxito entre el público internacionalmente, y tampoco es que se hicieron tantas películas de terror como si tal vez hace 20 años hay como mucho un movimiento un poco más fuerte, pero si lo comparamos con otros países, como por ejemplo Italia, Inglaterra o incluso España, que no sé si sabían que después de la Segunda Guerra Mundial, estos países empezaron a trabajar una industria cinematográfica bastante potente, teniendo en cuenta que Hollywood estaba viviendo en la década del 60 una especie de crisis, y se volvieron muy populares, muy importantes, hasta por lo menos que Hollywood hizo La Guerra de las Galaxias y Tiburón, que ahí empezó el cine mainstream. Pero lo cierto es que entre los 60 y los 70 hubo mucho cine de terror en Europa. Pero comparado Francia con países como, repito, Italia o Inglaterra o incluso España, tuvo menos éxito, menos pelota le dieron al cine de terror. No es que no hicieran películas en Francia, pero el cine fantástico no era lo más popular. De hecho, por lo general si bien hubo películas, siempre exportaron actores o siempre fueron coproducciones o prestaron incluso su país para ser filmado. Pero más allá de eso sí hubo algunas películas. Entonces voy a recomendarle tres películas poco conocidas del cine de terror francés. Y si hablamos de cine de terror francés antes del famoso extremismo francés, que, claro, nunca existió. Cuando uno habla del nuevo cine de terror francés, es una pelotudez lo que están diciendo, porque en realidad nunca hubo una gran industria en el cine francés, en los 60, en los 70, en los 80. Sí hubo un director que se dedicó a hacer cine de explotación, tanto de terror como cine erótico, pornográfico, que fue Jean Rollin, este director que es muy conocido por haber hecho muchas películas de vampiras, muchas películas que juegan con lo erótico y después también se pasó a lo pornográfico. También dicen que es el director de Zombie Lake, que es una de las peores películas de la historia del cine. Pero yo voy a recomendar una que a mí siempre me gustó. No soy fanático, claro, de Jean Rollin, me parece un embole sus películas, pero hay una que siempre me pareció como la más dinámica, que se llama Las Uvas de la Muerte, de 1978, que en realidad se llama Les Risings de la Morte. Esta película trata de no sé, como un viñedo en un pueblo, en donde al parecer le ponen, en los viñedos le ponen una especie de sustancia, y esto hace que la gente se convierta como una especie no son zombies o son infectados, pero son infectados que parecen normales, o sea, se te ponen a hablar lo más bien, viste, te hablan de filosofía, porque vieron que los franceses hablan de filosofía, y te matan. Y bueno, la cuestión es que hay una protagonista con la amiga que está viajando en tren, se encuentra con unos infectados, y la protagonista empieza a ser perseguida, encontrándose a muchos infectados en distintas maneras. Es una película que tiene una cosa que me parece interesante, justamente. Primero, por empezar, es la primera película gore en la historia de Francia. Y segundo, me gusta esta idea de que justamente cuando uno habla de Francia, habla de los viñedos, del vino, todo eso, y justamente los infectados son porque tomaron vino. Entonces eso me parece un detalle como muy valioso. Es una película muy gore, tiene una escena que es
como la cumbre de esa película, que tiene que ver con un personaje que no quiero decir nada, pero lo decapitan, que es como la escena más icónica de la película. Y también entre todos esos personajes, entre todos esos actores, hay una actriz que se llamaba Brigitte Lahaie, que es una actriz que es muy conocida en Francia y empezó un poco con Jean Rollin, porque él era una rubia que siempre aparece desnuda, que tiene una, no sé, como una aura como muy misteriosa, muy femenina, pero cuando la ves, cuando ella aparece en esta película, no te lo olvidas más. Es como que además justamente Jean Rollin se da cuenta de esto, y te la muestra, cómo aparece. Entonces tiene como algún aura, ella rubia, todo vestida de blanco, con dos perros. Es muy interesante ella. Y la película me parece que al tener como constantemente gente que se persigue, que se asesina, que igual van caminando. O sea, hay un momento que la protagonista está 5 minutos caminando con una musiquita de teclado pedorra. No les estoy hablando de una obra maestra. Jean Rollin tiene otras películas que son más conocidas, como Fascinación, The Living Dead Girl, que es The Living Dead Girl, después Rob Zombie haría la famosa canción. Pero lo cierto es que en realidad me parece que tienen como grandes problemas de ritmo sus películas. Además tengamos en cuenta que son películas de explotación. Y pasa que aún así, como hay constantes asesinatos, hay un gore, a veces está bien el gore, otras veces una poronga, a veces no se entienden qué hacen los personajes. Hay un momento que un infectado se queda sentado 2 minutos en la vía del tren, tipo, pensando sobre su vida. O sea, no tiene sentido. Pero más allá de eso, me parece que tiene como cierta dinámica, cierta fluidez la película. La protagonista no se sabe mucho, porque la película también está como medio como en tiempo real, por decirlo de alguna manera. Entonces eso lo vuelve como más interesante, como más como de documental, de seguir este personaje en el sur de Francia. Además rompe mucho con toda esta idea francesa, y todo hermoso, todo esto. Estos son campesinos, todo sucio. Los lugares donde transcurre son feos, o sea, yo me iría de vacaciones ahí claramente, pero aún así es como que le saca toda esa cosa que uno puede pensar de Francia, del arte, de la filosofía, toda esa cosa. Entonces me parece muy interesante lo que hace esta película. Si les gusta Jean Rollin, yo creo que Jean Rollin es como el director de esa época, el más conocido, al que más se lo podía relacionar con el género. Vieron que, no sé, en Gran Bretaña tal vez tenías a Terence Fisher, a Hammer, en Italia tenías a Dario Argento, el Giallo, en Europa tenías a Paul Nash y sus películas de hombres lobo. Yo creo que en Francia teníamos a Jean Rollin y sus películas de vampiros, pero nunca tuvo el éxito que tuvieron estos otros directores y estas otras películas. Creo que con el paso del tiempo, si uno busca cine de explotación y empieza a ver también cine de Francia, empieza a descubrir el cine de Jean Rollin, que repito, yo no soy muy fan. Creo que tiene como buenas ideas, pero es cierto, muchas veces se mezcla con la pornografía, lo erótico, y es como... Además es ese erótico de la década del 70 que no es erótico, ¿vieron? Entonces es como... te puede agotar, más allá que muchas veces tiene como buenas ideas visuales de puesta en escena, pero me parece que tal vez choca mucho con cierto dinamismo que uno puede esperar teniendo en cuenta a otras películas de otros países. Pero aún así recomiendo Las Uvas de la Muerte. Hay otra película de 1971 que se llama el Rojo de los Labios, Les Lèvres Rouges de Marc Jumel. Esta película está basada en un caso real que pasó en 1954 y sigue a dos pibas que se hacen amigas en una Francia conservadora. Ellas van a un colegio católico con todas las monjas, las hacen rezar, todas esas cosas horribles que te hacen en los colegios católicos. Y la cuestión es que se empiezan a hacer amigas y descubren que les gusta hacer maldades. El tema es que empiezan de cierta manera con crímenes simples, o sea, como, no sé, culpar a alguien de que robaron, no sé, algo, y esta cosa va escalando, empieza de manera inocente y va escalando, hasta un final que se ve venir el final, pero realmente es muy
potente. Y lo que tiene de interesante esta película es que estamos hablando de una película de 1971 cuando se estrenó. Esta generó mucha controversia, primero por toda esta violencia que tenía, también porque hay una relación de amor entre estas dos adolescentes, y también porque choca mucho con la moral impuesta por la iglesia, la familia, la sociedad ante estas dos chicas. Y estas dos chicas como en cierto sentido poniéndose de frente ante todo esto, es chocante. Es una película que, si bien tal vez sea hoy en día como medio, tal vez inofensiva, por decirlo de alguna manera, tal vez no tiene tal vez un impacto muy fuerte como sí lo tuvo en 1971, sí me parece una película muy interesante. Ellas dos actúan muy, muy bien. Hay algo perverso en la película, y el final también es muy fuerte. Me parece que es uno de los grandes clásicos. Cuando se estrenó, la prohibieron en un montón de países, le quisieron censurar, no la querían estrenar en el país, en el mismo Francia, pero aún así se vio la película, y realmente es una película muy interesante. Y además hay una cosa que tal vez le escapa mucho a la cosa de vampiros, a esas historias. Es una historia más anclada en lo real. Entonces creo que también pasa mucho eso. Cuando yo la veía no podía dejar de pensar un poco en Columbine, sobre todo un poco con el final o todo lo que hacen las dos protagonistas. Entonces es como que, si uno lo piensa, tal vez también es una película muy moderna en cierto sentido, y teniendo en cuenta que está basada en un caso real que fue muy escandaloso, creo que todavía impacta más todavía que haya pasado una cosa así. Pero a la vez es una película que, al igual que la anterior de Jean Rollin, esta me lo dice Jean Rollin, claro, de nuevo, sí, es una película que explora también todo el campo, todos esos lugares donde esos pueblos donde transcurre la historia, que nada que ver con esa Francia más de ciudad, más de la Torre Eiffel, todo eso no, se concentra en otro lado y te muestra otro lado de Francia, una Francia no tan linda, una Francia donde hay mucha represión, una Francia donde hay cierta misoginia, entonces donde hay mucha tradición muy fuerte, mucho machismo. Entonces que esta película se ponga de un lado y toda la película siga a estos dos personajes y no los juzga, me parece muy valioso, y una película que la recomiendo, pero puede impactar también. La última película que les voy a recomendar es una película sobre un perro. Se llama Baxter, es de 1981 y está dirigida por Jerome Boivin. Esta película sigue a un perro que es un perro que hace maldades, pero el tema es que, si bien el perro no se da cuenta de las maldades que hace, van escalando sus maldades. O sea, es un perro, la historia es que es un perrito, es el de que una chica se le regala a la abuela que está sola, pero el perro no le cae bien su dueña. Entonces empieza a hacer maldades para que la cambien, lo cambian de dueño, efectivamente lo cambian de dueño, pero la cosa sigue y sigue hasta que a ese perro lo adopta una persona que realmente es malvada. Tiene una cuestión, esta comedia es de humor, que tiene mucho humor negro, está contada todo desde el punto de vista del perro. O sea, hay planos que siguen la mirada del perro y el perro escuchamos su voz, y es muy graciosa la voz del perro porque tiene... Vieron que todos le ponemos voces a los perros, entonces este tiene voz de malo, entonces es como que te causa un poco de gracia. Las cosas que pasan son bastante macabras, pero lo interesante de la película es que si bien el perro hace maldad, es como malo, en realidad no lo hace porque es malo, el perro no entiende lo que hace, está mal, pero lo que hace es una juxtaposición entre este perro que en su inocencia, entre no saber o no estar educado, hace cosas malvadas, y el dueño que llega a tener, que es un tipo malvado que sí sabe lo que está haciendo. Entonces esto se genera una balanza y hace algunas preguntas morales muy interesantes, y además el perrito es muy lindo, es como un dogo, es como muy lindo el perrito, pero es muy malvado. O sea, imagínense Cujo,
pero no contado desde una mirada como más afuera, como buscando como el miedo que tienen los protagonistas hacia el perro, sino el perro, o sea, como si Cujo estuviera contado desde el punto de vista del perro, por ejemplo. Claramente está inspirada en Stephen King, pero es como tiene mucho más humor, es mucho más malévola en ese sentido. Si tuviste un perro, sos dueño de un perro, tal vez te choque mucho. Hay algunas cosas que son medio fuertes de esta película que te pueden llegar a ofender o indignar, o también te pueden llegar, no sé si cierta simpatía, pero entendés las cosas que hace este perro, o sea, entonces me parece que ahí está, ahí la película está muy lograda. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Como siempre les pido que si les gustó se lo recomienden a amigos, fanáticos del género. Por lo supuesto que me sigan en las redes sociales. Por supuesto que den like al video. Que se suscriban. Y nos vemos en el próximo video donde ¿qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando de películas de terror. Chau, chau.